Hoy, en Volando a través del tiempo, veremos algunos de los aviones que lanzaron a un destacado gigante de la industria aeronáutica. Una de estas obras maestras fue el único caza estadounidense que se mantuvo en producción durante toda la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 30, la joven empresa estadounidense Lockheed había desarrollado una serie de aviones avanzados técnicamente, aunque sin mucho éxito. Siendo un estudiante de ingeniería de 23 años, Kelly impresionó a Lockheed detectando y corrigiendo los problemas de estabilidad de su bimotor Electra. Su solución fue la distintiva cola doble que se convertiría en el sello de Lockheed en una serie de modelos posteriores. Los acontecimientos de Europa impulsaban el desarrollo militar y Lockheed decidió revisar su Super Electra civil para convertirlo en un avión de entrenamiento militar y bombardero de reconocimiento. Por suerte para la empresa, los diseños ya habían comenzado cuando la Comisión Británica de Compra llegó a Estados Unidos en la primavera de 1938 buscando un avión de combate. Ante la buena impresión obtenida, la comisión invitó a Lockheed a enviar una delegación a Londres para continuar las negociaciones con el Ministerio del Aire. Para satisfacer los requisitos británicos relacionados con la disposición de la tripulación y el armamento, Kelly trabajó durante 72 horas para convertir el Electra en el modelo 14. Contentos con el compromiso de Kelly, el 23 de junio de 1938 el Ministerio del Aire ordenó la producción de 200 B-14L rebautizados como Hudson. Este fue el mayor pedido jamás hecho a Estados Unidos en tiempos de paz. En total, Lockheed construyó 3.500 Hudson para el Reino Unido. En 1937, un año antes de que la RAF encargara el Hudson, el ejército estadounidense pidió propuestas para un interceptor de gran altitud. Las especificaciones eran tan radicales para la época que muchas empresas decidieron no participar en el concurso. Estos requisitos incluían que el avión fuera capaz de volar a 580 km por hora a 6.000 metros de altitud y a 465 km por hora al nivel del mar. Debía alcanzar una altitud óptima en 6 minutos y resistir 1 hora a toda velocidad. La respuesta de Lockheed fue el bimotor de 2 largueros modelo 22. La idea inicial de Johnson para el nuevo caza abarcaba una gran variedad de configuraciones, pero el equipo Lockheed se decidió por un diseño de viga doble para acomodar los motores y con el piloto y el armamento en una barquilla central. 2 motores sobrealimentados Allison V1710 de 12 cilindros fueron colocados en las vigas. Los originales no lograron alcanzar los 1000 caballos de potencia, pero con la sobrealimentación llegaron a 1475 caballos cada uno. Para eliminar el efecto del par de torsión, las hélices girarían en sentidos opuestos. Iría armado con 4 ametralladoras en el morro de la barquilla, agrupadas alrededor de un cañón, y el diseño fue uno de los primeros en usar el tren de aterrizaje triciclo. El modelo 22 ganó el contrato para desarrollar un prototipo por el precio acordado de $163.000, pero acabaría costando 5 veces más. Con la creación del prototipo, el modelo 22 recibió la designación oficial de XP-38.
2 semanas después, para conseguir apoyo público y ante la insistencia del mando de la Fuerza Aérea, el nuevo P-38, con solo 6 horas de vuelo, debía batir el récord de velocidad de California a Nueva York. El 11 de febrero de 1939, el único P-38 existente despegó para intentarlo. Cubrió los 4.000 kilómetros en solo 7 horas y 2 minutos, incluida 1 hora para 2 paradas de reabastecimiento. Por desgracia, cerca de su destino, el avión se enganchó con unos árboles, se estrelló y quedó destruido. Los ingenieros de Lockheed consideraron la pérdida como un serio revés, pero eso tuvo un efecto secundario beneficioso. La Fuerza Aérea quedó tan impresionada por el récord de vuelo que ordenó 13 IP-38 en abril de 1939. Si el XP-38 no se hubiera destruido, el pedido habría esperado a la evaluación a fondo del prototipo. Así que el accidente sirvió para acelerar el proceso de producción. La guerra estalló en Europa en septiembre de 1939 y el primer vuelo del IP-38 había tenido lugar el 16 de septiembre, así que el ejército ordenó la construcción de 66 aviones más. A este pedido no tardó en seguirle otro de 607 unidades. En junio de 1940, el Reino Unido encargó 600 de estos innovadores cazas y los llamó Lightning a los estadounidenses Atlanta. No obstante, los aviones pedidos por los británicos no incorporarían 2 aspectos muy importantes: los motores sobrealimentados y las hélices de giro opuesto. Los británicos pensaban que al destinar el avión a combates de altitud media no eran necesarios los motores sobrealimentados. El requisito de utilizar motores con giro a la derecha era para compartirlos con el gran número de Curtiss Tomahawk que habían encargado. Los ingenieros de Lockheed protestaron contra esta decisión y en privado apodaron a esta versión los Lightning castrados. El rendimiento de los 3 primeros aviones entregados fue tan pobre que se canceló el resto del pedido. Sin embargo, el nombre de P-38 Lightning perduró en la historia de la aeronáutica. Posteriores desarrollos del aparato mostraron una serie de defectos, como el problema de la entrada en pérdida, la tendencia de los controles a bloquearse en picado a gran velocidad, dejando al piloto sin más opción que saltar. Posteriormente se descubrió que los problemas estaban causados por las ondas de choque que se crean cuando el flujo de aire sobre el ala alcanza velocidades próximas a la velocidad del sonido y generan turbulencias. Un comandante de la Fuerza Aérea llamado Signa Gilkey se las arregló para controlar un IP-38 durante una caída en pérdida, hasta que llegó a una zona de aire más denso donde logró recuperar la elevación. Esta hazaña llevó a una serie de experimentos que resolvieron el problema en 1944, con la instalación de alerones bajo cada una de las alas para recuperar altura y suavizar el flujo de aire lo suficiente para mantener el control en picado a gran velocidad. Posteriormente, Kelly Johnson declaró: "Me salió una úlcera por culpa del problema de pérdida del P-38, porque estábamos volando a una velocidad desconocida hasta entonces y nos costó mucho convencer a la gente de que no se trataba del avión en sí, sino de un problema intrínseco físico". Durante la guerra, los Lightning se desplegaron en todos los teatros europeos como escoltas de bombarderos y misiones de ataque a suelo. Su largo alcance le permitía llevar a cabo prolongadas tareas de escolta, algo que nunca se había conseguido debido a la limitada autonomía de los cazas existentes. Aunque los P-38 no eran tan ágiles como los impresionantes FW-190 y los Bf-190 alemanes, ninguno podía igualar la potencia de fuego, velocidad y capacidad de ascenso del Lightning. Se decía que en la Luftwaffe lo bautizaron como el diablo de cola de tridente.
Los pilotos alemanes aprendieron rápidamente a no hacer ataques frontales a los P-38, ya que su gran potencia de fuego los convertía en maniobras suicidas. A pesar de no ser el mejor caza, el P-38 era un excelente caza interceptor y de ataque, y en manos de un buen piloto podía ser extremadamente peligroso en combate. Los aeródromos del eje empezaron a ser atacados, ya que los Lightning tenían suficiente alcance para misiones de ataque a suelo. Muchos aviones alemanes fueron destruidos donde eran más vulnerables, en sus bases. Cuando el P-38 había evolucionado hasta alcanzar su verdadero potencial como caza interceptor, fue retirado del servicio en Europa y sustituido por el P-51 con motores Merlin. Posteriormente fue muy utilizado en el Pacífico, donde tuvo una gran demanda, más que sus parientes P-51 o P-47. El Lightning era perfecto para el teatro del Pacífico. Sus prestaciones eran muy superiores a las de sus oponentes japoneses y su alcance significativamente mejor que el de los P-39, 40 y 47. Sus motores ofrecían un factor adicional de seguridad en los largos recorridos sobre agua y selva. El Lightning resultó muy resistente. Podía seguir volando con bastantes daños. Las misiones de 9, 10 e incluso 12 horas se convirtieron en rutina y muchos Lightning fueron capaces de regresar con un solo motor. Su agilidad era inferior a la de sus oponentes japoneses, más pequeños y con un solo motor, pero el uso de tácticas apropiadas, por ejemplo la elusión de combates aéreos a baja altitud y el uso de ataques en picado y ascensos a toda velocidad, permitieron a los escuadrones de P-38 alcanzar resultados impresionantes. Su potencia de fuego concentrado era más mortífera para los cazas japoneses, peor armados, que para los alemanes. Jiro Horikoshi, que dirigía el departamento de diseño que construyó el Zero, escribió: "El sonido peculiar de los motores del P-38 se hizo familiar y odiado por los japoneses en todo el Pacífico Sur". Durante la guerra se desarrollaron muchos modelos, partiendo de los XP e IP-38A originales hasta los impresionantes cazas nocturnos L y M. En total se fabricaron casi 10.000 unidades con múltiples variantes. Surgió la necesidad de una versión de entrenamiento, ya que el Lightning era mucho más potente que los empleados para formar a los pilotos. En un modelo se instaló una segunda cabina en la viga de babor para permitir al alumno experimentar la potencia del Lightning. Hubo otro intento mucho más efectivo. Con la eliminación de la radio y la instalación de una zona de asiento tras la cabina, el instructor o el alumno podía sentarse detrás y ganar experiencia de vuelo. De ese modo se preparaban para la impresionante potencia de los motores Allison. Las versiones de fotorreconocimiento suelen recibir poco crédito, pero este extraordinario aparato tuvo un papel casi tan destacado como cualquier otro P-38. En cuanto el avión regresaba, se desmontaban las cámaras y se revelaban las películas. Muchas de las decisiones militares más importantes se tomaban a partir de lo que veían en esas fotos. Sus pilotos confiaban en la velocidad y el camuflaje del Lightning para fotografiar y filmar sus objetivos. A los aviones se les quitaba el armamento para dejar sitio a las cámaras. Y se crearon pinturas específicas para contribuir a la ocultación del avión a gran altura.
La pintura de camuflaje Haze Blue estaba muy bien considerada por los pilotos de reconocimiento. Probablemente estos Lightning salvaron más vidas y fueron más decisivos que ningún otro avión durante la guerra. La última variante importante fue el Night Lightning, pintado de negro mate con bocacha apagallamas en los cañones y bulbo del radar bajo el morro. Se instaló una segunda cabina con cúpula elevada tras la principal para el operador de radar. El espacio era reducido y notablemente incómodo. Incluso con todas las adiciones, el P-38M era más veloz que el caza nocturno P-61, Black Widow. Los Night Lightning entraron en combate hacia el final de la guerra en el Pacífico. Los Lightning corrientes fueron utilizados incluso para el transporte de cargas y tripulaciones en el Pacífico. Iban equipados con barquillas bajo los soportes de las alas, sustituyendo a los depósitos desechables y a las bombas, capaces de llevar a un pasajero en posición de tumbado o carga. Las barquillas también se utilizaron para evacuaciones médicas, ya que se podía alojar una camilla en cada una. En la primavera de 1940 nació la siguiente generación del Lightning, a petición de la Fuerza Aérea estadounidense. La versión monoplaza no tuvo mucho éxito y la biplaza sufrió una serie de cambios radicales de diseño, sobre todo con relación al motor. Cuando estalló la guerra en el Pacífico en diciembre de 1941, el proyecto se interrumpió. El prototipo del XP-58 o Chain Lightning voló el 6 de junio de 1944 con diferencias sustanciales con el P-38. Propulsado por dos motores Allison de 24 cilindros en línea con 2.100 caballos de potencia cada uno, el XP-58 debía alojar 4 ametralladoras de 37 milímetros y 2 baterías de control remoto, pero nunca se le montó ningún armamento. Para cuando el prototipo pudo volar, la Fuerza Aérea ya había perdido su interés por el proyecto. Un segundo prototipo quedó inacabado y el único ejemplar fue desmontado después de la guerra. El final del conflicto dejó al ejército estadounidense con miles de P-38 que habían quedado obsoletos ante los reactores. 50 últimos modelos de Lightning fueron enviados a Italia, donde sirvieron durante varios años, y una docena fueron vendidos a Honduras. El resto fue puesto a la venta por $1.200 la unidad o fueron desguazados. El piloto de pruebas de Lockheed, Tony LeVier, que posteriormente probó el extraordinario F-104 Starfighter, se encontraba entre quienes contaron con dinero para adquirir un P-38 y lo utilizó como avión de carreras. Lockheed también siguió usando los Lightning en posteriores pruebas de otros diseños. Durante los años 50, una serie de P-38L se utilizó en los ensayos del estatorreactor X-7 que se hacían para probar la viabilidad de esos motores extremadamente eficientes para su uso futuro en misiles antiaéreos. En los ensayos se emplearon como planta motriz. Los Lightning se utilizaron para crear modelos a escala de los X-7, el primer paso de Lockheed hacia los aviones no tripulados. Este campo de la ciencia estaba en sus años iniciales y casi todas las ideas de estas pruebas tuvieron que inventarse. Debido a la velocidad de los estatorreactores, tuvieron que rediseñarse hasta los paracaídas de recuperación. También hubo que idear nuevos conceptos para los sistemas de radar. En estas pruebas, todo partía de cero.
Los modelos a escala real que vemos aquí fueron probados después como bombarderos. En total, esta serie llevó a cabo más de 130 vuelos. Los X-7 eran demasiado básicos en algunos aspectos. El mejor ejemplo es probablemente su aterrizaje. El morro, reforzado, les permitía caer en vertical hacia el suelo, dejando el resto del fuselaje levantado para facilitar el traslado del aparato por los equipos de recuperación. Aparte de los X-7, Lockheed tuvo que diseñar los equipos de seguimiento y los procesos a seguir de las series de prueba. En las 61 pruebas, los X-7 lograron superar en 3, 4, 5 y hasta 6 veces la velocidad del sonido. La velocidad máxima alcanzada fue de 4.636 km por hora. Y estas aeronaves de investigación fueron las primeras a escala real diseñadas como plataforma de ensayo para Mach 3. Al final de la guerra, con las mejoras tras varios años de operatividad, el P-38 se había convertido en un caza impresionante en todos los aspectos, a pesar de haber sido eclipsado por los extraordinarios Thunderbolt y Mustang. Podía volar más lejos, a mayor altitud y transportar mucha más carga que cualquier otro caza. Fue un avión realmente excepcional.